más de usted. ¿Quién es? ¿Cómo se educó? ¿Cómo creció? ¿En qué ambiente creció? Y si eso es cierto, porque no. ¿Quién soy? No, pues sí, yo soy politólogo, sí, sobre todo politólogo, y yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, le decía a mis estudiantes, que una cosa es opinar sobre política y otra es hacer ciencia política. Entonces, eh, pues cuando uno es profesional de la ciencia política, pues uno estudia, bueno, uno se quema las pestañas como 5 años. Bueno, a mí me tocó 5 años para tener como herramientas teóricas para poder no solo analizar la política, sino también formular política pública y también pensarse la política. ¿Ya? Eh, yo también soy, digamos, hijo de mis padres, de mi papá y de mi mamá. Mi padre es de Sri Lanka, eso es un país del sudeste asiático. Mi mamá sí es de Bogotá. Eh, de hecho, ellos se conocieron en la Unión Soviética, estudiando en la Unión Soviética. Yo nací allá, como en el último año de su carrera, cada 2 años. Y hay participación, no la mejor participación, pero hay participación. O sea, en los últimos años ha participado la mitad de la gente que puede votar. Que eso es más o menos 20 millones de personas de las 40 y tantas que podrían votar. Y por eso es que se escoge presidente con un poco más de 10 millones de votos. Ese es el procedimiento. Entonces, hasta ahí les parece muy chévere la democracia siempre y cuando ganen ellos. ¿Ya? El problema es cuando no ganan ellos. Entonces, por eso la campaña fue tan complicada, porque además de eso, no solo somos una democracia, sino que somos un Estado social de derechos, somos una república, somos una república en teoría soberana, ¿sí? Y esos son diferentes, digamos, modelos políticos que hay que entender. Entonces, en la Constitución dice que somos una democracia representativa y participativa, o sea, hacemos las dos cosas. Y por eso hay unos elementos formales y mecanismos para hacer valer esa democracia participativa. Y la democracia como régimen es esa parte de la democracia que en Colombia no se ha ensayado casi. Y cuando se ensaya, hay un montón de voces que dicen que es muy problemática, sobre todo las voces de los que siempre han gobernado. Entonces, algo como la consulta previa es un mecanismo que está contemplado en la Constitución y es para qué? Pues para que las comunidades que habitan territorios, digamos, cultural o ambientalmente estratégicos puedan definir qué va a pasar con ese territorio. O sea, que no puedan pasar un proyecto de infraestructura gigantesco por encima de ese territorio sin consultarles primero. Eso está contemplado dentro de la Constitución. Eso es lo que en términos legales terminaría siendo esa democracia como régimen. Pero siempre hay problemas cuando se habla de que la gente participe, o sea, que la ciudadanía tome decisiones sobre su vida, y es aunque estén los mecanismos. Entonces, parte de la disputa que se abrió ahorita, que tiene que ver también con que ellos mismos construyeron el Estado para que la institución de la presidencia sea una institución muy poderosa. No es una monarquía, pero la presidencia está en la mitad del sistema político, pues entonces lo que han hecho en los últimos 3 años es bloquear cualquier opción que digamos, se ha propuesto desde la presidencia para reformar un poquito el Estado para que sea un poquito más democrático. Tampoco es que sea una cosa así que se esté proponiendo el comunismo, sino solo reformar ciertas cosas para que haya apertura y que más sectores puedan participar pues, de la cosa pública, de la economía, de la sociedad. Entonces, esa diferencia a mí me parece importante mencionarla, porque entonces dicen, pero es que ya ganaron las elecciones, ¿cuál es el problema? Pues que el problema es ese, ¿sí? Como que la propuesta no es simple y llanamente administrar el mierdero que tienen, sino intentar
cambiar todo esto para que todos podamos tener una vida digna en este país. Es eso más bien. Por aquí. La definición que más me gusta de política es que es el arte de hacer posible lo que la mayoría consideramos justo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema con esa definición? Que lo que la mayoría consideremos justo, pues es lo que decía ahorita, que es la construcción del sentido común. La neoliberalización de la sociedad también fue como la fragmentación de la sociedad, ¿sí? Entonces, hace 60 años era más fácil hablar de clases sociales porque usted se identificaba con un sector social, trabajador, que tenía una identidad y no sé qué. Ahora es más difícil, porque también la manera como está organizada la economía, como está organizada la manera como nosotros producimos, pues hace que cada quien crea que es un universo aparte. Además, porque como está organizada la economía hace que sea así. Esto se lo digo ¿por qué? Porque el sistema político está, digamos, atrás de cómo está organizada la sociedad. Entonces ya la gente no se identifica con partidos políticos, sino con liderazgos particulares. O sea, ahorita estábamos hablando de las encuestas y todas las encuestas dicen que el 30% de la gente en este país, puede que sea más, puede que sea un poco menos, se identifican con la marca Pacto Histórico. Y digo la marca porque realmente mucha gente no sabe que el pacto todavía no es un partido, mucha gente no sabe pues cómo funciona la minucia del sistema político, ¿cierto? Pero por eso también el pacto ya tomó la decisión, toca volvernos un partido. ¿Por qué? Pues porque hay un 30% de la gente que viendo la marca va a votar por esa marca. Pero a la mayoría de las personas hoy no tienen ni idea qué es lo que está pasando en el Congreso, en el Consejo, porque el sistema político no responde a las realidades sociales y económicas, ya es una cosa aparte. Y hay que actualizarlo. Dentro de las discusiones que hay ahorita dentro del pacto histórico es que el pacto histórico tiene que ser un partido flexible, que tiene que responder a las realidades de la gente, ¿sí? Y eso pasa por entender pues qué es lo que le duele a la gente. Entonces yo no creo, y esto se lo estoy copiando a mi jefa porque hablamos de eso esta semana, yo no creo que la gente esté digamos, a la gente no es que no le guste la política, la gente, digamos, no se siente identificada con cómo funcionan las cosas hoy en día, pero a la gente le duelen cosas y hay que empezar es por lo que le duele a la gente realmente. Pues ahorita que venía vi un montón de árboles por este parque acá atrás. Estoy convencido que si mañana llegan a tumbar esos árboles, la mitad del barrio sale a evitar que los tumben, ¿cierto? Ya lo intentó hacer Ya lo has hecho. Y ha salido el barrio y se han defendido los árboles. Porque estoy seguro que la gente en este barrio se siente muy orgullosa de esos parques. Entonces, y la gente, y los intentaron tumbar y la gente se movilizó y evitó que los tumbaran. Entonces a eso me refiero yo. Digamos, hoy las causas están más fragmentadas. Entonces, los arbolitos o los animales o cosas súper particulares, pero a la gente le duelen cosas y la gente se organiza a partir de las cosas que le duelen. Tal vez toca preguntarles a sus estudiantes, o no, pues sí, toca conversar y ver qué les duele más bien, ¿sí? Y a partir de ahí pues mirar pues cómo elevar esa conversación a otras cosas, ¿ya? Y no es tan fácil porque precisamente como hay tanta fragmentación, pues pueden ser cosas súper puntuales. El parque en mi barrio, o estoy dispuesto a salir a la calle para que pavimenten la vía que está al frente de mi casa, ¿sí? O yo soy animalista y no soy nada más, ¿cierto? Pero así es como está, digamos, organizados los dolores hoy en día. Y eso, digamos, como lo volvemos una fuerza así social y política. Hay un autor que es
un argentino que se llama Laclau, y el man habla de los significantes vacíos, que muchas veces son liderazgos. Muchas veces un solo liderazgo termina representando para las mayorías todos esos dolores particulares, ¿sí? Porque Gustavo Petro llegó a la presidencia, porque también Gustavo Petro me parece que se salió como de los esquemas tradicionales que la izquierda tenía. Y entonces, o sea, pues Petro realmente pues viene siendo un liderazgo como solo desde hace muchos años. Pero tuvo como la habilidad política y comunicativa para que mucha gente se sintiera representada en él. Puede que alguien sea animalista, puede que otra persona sea otra cosa, feminista, lo que sea, pero pues la mayoría de gente que votó por él y porque vieron que sus dolores particulares estaban representados en él. Más allá de que si él hacía parte de un partido de la izquierda, o que era un candidato de izquierda, es eso a lo que me refiero. Entonces, pues, estoy seguro, porque a todos nos duelen cosas que tienen que ver con lo público y con lo colectivo. Y es a partir de ahí donde yo creo que hay que organizar a la gente por ahí. Lo mencionaban de la polarización, a mí sí me parece que hay que, no sé si combatir, pero sí explicar que la polarización es algo ideal, o sea, es parte de lo que hace una democracia, creo que ya murió. No hay espacio libre en la tarjeta. Sí, ya murió. ¿Aceptar? Si pueden grabar por pedazos, se lo pasamos al propio. Una democracia ideal es una democracia donde hay contradicciones, y el tema es que esas contradicciones se resuelvan por vías institucionales o por vías sociales. O sea, evidentemente las sociedades humanas son diversas, y el punto de esa diversidad es cómo la organizamos y cómo la hacemos pues viable políticamente. El problema es que hablan de polarización cuando se toman decisiones que van en contravía pues de las minorías de siempre, más o menos. Entonces, que la reforma laboral, se están planteando 3 o 4 cosas para mejorar un poquito la situación de los trabajadores formales, y eso es tremenda polarización, pero porque al final la discusión es sobre plata y sobre cuánta plata van a hacer ellos para redistribuirla a la mayoría. Que la reforma pensional, lo mismo, ¿sí? Entonces se va a redistribuir un poquito mejor la plata, y entonces por eso hay polarización. Entonces, yo sí creo que toca explicar las veces que sea necesario que una democracia ideal es una democracia en donde pues hay conflictos, evidentemente, pero son conflictos que se tramitan de manera institucional, ¿sí? Creo que era con Aristóteles y pues en la política de Aristóteles, es que Aristóteles habla de eso, como que seguramente, ¿sí? Como que al final el punto es, no somos ángeles, y mientras no seamos ángeles, pues para eso se va a necesitar la política, para poder gestionar los conflictos. Pero el tema de la polarización es un tema que tiene que ver con que está gobernando la izquierda, ¿sí? Si no gobierna la izquierda, mágicamente desaparece la cantaleta de la polarización. Yo diría que el concepto de izquierda... En algo, y es que la geografía de izquierda-derecha es una geografía de la Revolución Francesa. Entonces, y seguramente ese cuento ya lo saben, y entonces a la derecha del rey se sentaban pues los señores del establecimiento, y a la izquierda del rey se sentaban pues los sectores populares, y esa es una geografía pues del siglo XVIII, digamos, y las sociedades han cambiado un montón del siglo XVIII para acá. Entonces, es verdad, y lo decía ahorita, pues las sociedades han cambiado tanto que tal vez la geografía de izquierda-derecha no sea la mejor para definir lo que está pasando,
Y por eso entonces muchas veces el presidente habla de la política de la vida, de la política de la muerte, e intenta como redefinir el tema. Pero pues en algunos contextos servirá seguir llamándonos de izquierdas, porque también es cierto que hay diferentes corrientes de la izquierda, en otros no. Para mí el punto siempre va a ser cómo hacemos para convencer a más gente más allá como de las organizaciones tradicionales. Primero lo del progresismo, después lo de la economía y después lo de la CELAC. A mí me están preguntando un montón en todos los espacios que por quién vamos a votar, que si por Carolina Corcho, que si por Gustavo Bolívar, que por si no sé quién. Y digamos que yo particularmente, pues todo el mundo sabe que yo estoy, digamos, trabajando con Corcho, pero al mismo tiempo yo sí creo que por lo menos ustedes, yo, quienes le dedicamos un sábado a las 6 de la tarde a estar hablando de estos temas y que nos preocupan estos temas, deberíamos es preocuparnos por una cosa antes que eso, de quién va a reemplazar a Gustavo Petro, y es organizar el pacto para que sea el partido unitario, el partido unitario y más democrático posible dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Mientras ocurre, yo voy a seguir diciendo que yo voy a apoyar a quien gane la consulta del pacto, ¿sí? Que yo esté trabajando particularmente por Corcho, pues tiene que ver porque yo creo que ella debe ser la candidata, pero si mañana gana Gustavo Bolívar una consulta que tenga las condiciones o María José Pizarro, pues digamos en términos de coherencia y de lo que nos estamos jugando, hay que apostarle por quien gane esa consulta, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque estaban hablando de que si somos o no somos petristas o lo que sea. Yo también creo que antes que las personas están las ideas y las propuestas. Entonces, ¿por qué? Porque las personas nos equivocamos. Entonces, Pedro como presidente ha cometido muchos errores, pero es que eso pues, es lo normal. O sea, uno no puede, digamos, decir que porque me parece que este personaje tiene que ser el presidente, pues no va a cometer errores, pues es parte del ejercicio político. ¿Qué es lo que hace que esos errores, digamos, sean lo menos graves posibles? Que estén acompañados de una organización democrática, de una organización que, digamos, tramite las discusiones de la mejor manera posible. Si eso ocurriera, yo diría que, por ejemplo, un próximo gobierno no dependería de lo que diga el presidente o la presidenta, sino que habría más bien un programa muchísimo más sólido. No es lo que se le ocurra al presidente mañana, sino que hay un programa que se tramitó a través del partido, que es el que se tiene que cumplir. Eso lo digo por el tema, que si somos progresistas, petristas, digamos que todos estamos acá porque nos identificamos con ciertas ideas y con cierto sentido de lo que debe ser el país. Y eso es suficiente. Sobre la economía, yo en la Javeriana, el curso que yo daba era Introducción a la Economía Política. Y una de las primeras cosas que uno enseña es que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social, ¿sí? Y hay muchas escuelas económicas. Parte del problema en este país es que una sola escuela económica es la que ha tomado las decisiones en política económica en los últimos 30 años. ¿Cuál es la escuela económica? Pues nosotros les decimos tecnócratas neoliberales, pero en términos técnicos es la escuela neoclásica, ¿sí? Los neoclásicos tienen una manera de entender la economía que tiene que ver con esa intención de que es una ciencia exacta, de que se limita como a los números, y por eso los neoclásicos le han metido durísimo a la econometría. O sea, cuando uno habla de la escuela neoclásica, habla sobre todo de econometría, o sea, que el presidente diga que no le gusta la econometría va más por ahí, ¿sí? No es que no le gusten los números, porque el hombre he notado que hace cálculos, sino que va más por el tema de que la econometría no define todo lo que implica la economía. Y eso lo hemos logrado demostrar por lo menos en estos 3 años. O sea, durante 30 años nos dijeron que si se elevaba el salario mínimo más allá de la inflación, se iba a estallar la inflación, ¿cierto? Y en 3 años se elevó el salario en un 42%. O sea, hace 3 años era 1 millón de pesos, hoy es 1.400.000 algo, en un 42%.
al mismo tiempo, este gobierno ha reducido la inflación de manera sistemática, casi 9-10 puntos. Entonces, si se lo dejábamos a la econometría, pues más que a la econometría, a la escuela neoclásica, pues entonces hubiéramos seguido, digamos, hubiéramos seguido con la misma fórmula de que no era posible subir el salario mínimo más allá de la inflación. ¿Por qué? Porque se estallaba la inflación, pero es que la economía no es como una ecuación básica, o sea, hay demasiadas variables que si el que formula la política pública es consciente, pues las puede controlar, y eso se ha hecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por lo menos que queda acá, entender que la economía, que nos han engañado cuando nos dicen que la economía es una ciencia exacta, y que hay diferentes fórmulas para resolver problemas económicos, que el tema siempre va a ser que ojalá esas decisiones se tomen de manera un poco más democrática. Y pasa lo mismo con la discusión del Banco de la República, y pasa lo mismo con muchas discusiones económicas, ¿sí? Por ejemplo, dicen que imprimir billetes es malo. Pues depende. Depende en qué se usen esos billetes, ¿sí? O sea, si usted imprime billetes a la loca para prestárselos a los banqueros, pues es un problema. Si usted imprime billetes, por ejemplo, para fomentar el consumo o para bienes de capital, es otra cosa. El problema es que no lo hemos ensayado, y donde se ha ensayado, en algunos casos ha salido bien, en otros no tanto. Pero entonces es eso, entender primero eso, como que la economía no es como solo sumar y restar números, es mucho más cosas. Hay una cosita sobre ¿Y la tercera? porque la economía. Ay, sí, la tercera, la de la CELAC. La de la CELAC. Mi tesis de maestría fue, yo estudié mi maestría en estudios políticos latinoamericanos, y mi tesis de maestría fue sobre el concepto de unidad continental en el pensamiento político de Simón Bolívar. Y mi tesis de maestría fue por muchas razones. Digamos, una de esas razones es que yo también crecí, cuando digo crecí es políticamente hablando, pues con las referencias de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales, cuando todos eran presidentes, ¿sí? Y entonces, digamos que mientras iba estudiando también estaba como lo que estaba pasando cuando se le pararon re duro en el 2005-2006 a Estados Unidos y le dijeron que el ALCA no iba, que era un proceso que se venía negociando como desde el 93, y en el 2005-2006 Kirchner, Lula y el tercero era ahorita se me escapa el tercero. ¿Evo no? No, en ese momento Evo todavía no era presidente. Bueno, Chávez, Kirchner, Lula y Chávez se pararon re duros, se pusieron de acuerdo. Hay un documental que se llama Al Carajo, ¿sí? Que es como un documental en donde le hacen seguimiento a esa cumbre del Mar del Plata. Entonces se pusieron de acuerdo los tres, y eso llevó a que toda Latinoamérica se pusiera de acuerdo, a excepción de Álvaro Uribe en Colombia y el presidente de México en ese momento, que era Fox. Pero pues se tiraron el acuerdo, y después 2005, 2006, 2007 en adelante se empezaron como a reorganizar todos estos procesos de integración latinoamericana, ¿sí? Como el fortalecimiento del Mercosur, el desarrollo de la UNASUR, y eso terminó confluyendo en la CELAC. Y eso fue un proceso que es responsabilidad de Chávez y de Nicolás Maduro, que era el canciller. O sea, pues digamos, uno podrá tener sus opiniones sobre lo que hizo Maduro después como presidente, pero como canciller, pues es responsable de que eso se lograra. Y cuando digo que eso se lograra es que reunió a los 33 países de América Latina, incluyendo a Colombia, gobernado por Álvaro Uribe, ¿sí? Y los convenció de que había que juntarse y generar un proceso de unidad por fuera de la OEA, ¿sí? Porque la OEA tiene el problema de que pues tiene a Canadá y Estados Unidos, y el proceso se logra formalizar, que es la CELAC, y la CELAC como proceso de unidad pues se ha planteado desde el primer momento como un espacio, pues en términos bolivarianos, de unidad frente a las otras potencias. Entonces,
¿Qué fue lo que hizo Petro como presidente de la CELAC yendo a China? No fue solo, fue como presidente de la CELAC, entonces fue acompañado de varios presidentes de América Latina. Y es negociar, porque es que hay que negociar con China, no es como esperar a que nos digan qué hacer, es negociar, pues yo no voy a decir en igualdad de condiciones, pero no es lo mismo. Voy a decir en igualdad de condiciones, pero no es lo mismo negociar siendo presidente de un país de 50 millones de personas a negociar en un proceso que reúne 500 millones de personas, ¿sí? Como bloque. Negociar como bloque es distinto y eso es lo que tenemos que hacer porque el mundo está muy empelotado, entonces no tenemos que tener ciertos criterios de unidad frente a lo que está pasando en el mundo. Y hay varias propuestas que ha lanzado el presidente, pues que se tendrían que concretar en los próximos años, pero parte de esas propuestas pasan por entender que China tiene la plata y nosotros tenemos los recursos naturales. Lo que toca hacer es hacer un negocio que no nos someta como nos sometimos a Estados Unidos, porque de ahí podemos sacar, digamos, muchísimo bienestar para nuestros pueblos si lo negociamos bien, porque no es como cambiar un imperio por otro y ya, si es pararnos con toda la claridad soberana de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a recibir a cambio, más o menos. Y adicional a eso, pues en la CELAC se han propuesto muchísimos proyectos de infraestructura, proyectos también de intercambio energético, proyectos también de desarrollo de infraestructura de industria farmacéutica, que en el escenario ideal se deberían poder desarrollar en próximos años de la mejor manera, pero pues eso tiene un montón de condicionantes, como que sigan gobiernos que estén de acuerdo con eso, que no dependa del vaivén de los ciclos electorales. Pues llevamos 200 años intentando que América Latina y el Caribe sea un proceso unitario, pero yo sí creo que en los últimos 20 años se han logrado cosas que no se han logrado nunca. Y hay que seguir ese camino, más o menos. Entonces, ¿qué va a hacer Petro como presidente de la CELAC? Intentar avanzar un poquito más en ese camino, porque es que se le cruzan dos cosas. Eso con que ya el otro año son elecciones. Entonces, pues ya con haberse sentado en China y haber, digamos, formalizado lo de la ruta de la seda, ya se logró algo que yo no creo que acá adentro se entienda tanto, pues porque acá también somos muy ombliguistas, entonces, pues sí es bien difícil hablar de política interna, es más complicado entender como cuál es nuestro verdadero lugar en el mundo. Entonces, pero ahí yo creo que se avanzó, que se ha avanzado y que se ha avanzado mucho. O sea, no se habla casi nada de lo que avanzamos, por ejemplo, en relaciones con países africanos de los que no se hablaba antes, ¿sí? Y también yo sé que hay varios avances en Asia, entonces, pero el tema también con la política exterior es que los frutos no son inmediatos, o sea, los frutos se ven a mediano plazo. Cualquier acuerdo con cualquier país empieza a ver uno de los frutos en los próximos 10 años, más o menos, y ese es el tema también. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, tiene que ver más bien con la profundidad de las reformas, ¿sí? Y es que, a ver, son varias cosas. El Estado colombiano, en términos de funcionarios fácilmente pueden ser 700.000 personas. Si sumamos profesores y si sumamos soldados, fácilmente pueden llegar a las 2 millones de personas, más o menos. Como hay tanto desconocimiento sobre el Estado, pues uno cree que el presidente hace así y hay una escuela. Sí, es muchísimo más complicado que eso. Y nosotros, cuando digo nosotros, somos pues quienes votamos por Gustavo Petro, pues lo que hicimos fue arrebatar una parcela del Estado que ellos creían que no era arrebatable, que es la institución de la presidencia. La institución de la presidencia, como dije ahorita, pues es angular dentro de ese sistema político. Pero a pesar de ser angular, pues pasan cosas.
pasan cosas que tienen que ver también con entender también cómo se llegó allá, ¿no? O sea, no me voy a cansar de repetir que Rodolfo Hernández estuvo a 700.000 votos de ser presidente, ¿sí? Entonces se cree que ganamos con mayorías absolutas y realmente pues la diferencia es muy pequeña. Hay solo 20 y tantos senadores, hay solo 40 y tantos representantes a la Cámara. Para poder imponer lo que queramos en el Congreso se necesitan mínimo 56 senadores y 86 representantes. Entonces hay que repetirlo las veces que sea necesario. Se ganó, pero no se ganó con la capacidad de cambiarlo todo. Y a pesar de eso, el presidente dijo vamos con todas las reformas. E ir con todas las reformas era pues transar y negociar con los otros sectores que hoy ocupan el Estado. Y transar y negociar hasta donde se pudo, ¿sí? Porque entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita realmente? Pues que dentro del marco de la Constitución, al no poder transar, pues la única opción que hay es preguntarle al pueblo qué es lo que quiere, más o menos. Bueno, la única opción que ellos dejaron fue preguntarle directamente al pueblo qué es lo que quiere. Porque si la Comisión Séptima del Senado hace 2 meses le hubiera dado trámite a la reforma laboral y seguramente lo hubiera recortado un poco más, pues hoy estaríamos en una discusión en plenaria del Senado sobre una reforma muy recortada, pero que, digamos, el gobierno hubiera podido decir se transó y se negoció con estos sectores dentro del Estado, ¿ya? Pero lo que pasó fue que cometieron la torpeza de negarla de tajo. Exacto. Y discutirla. Porque es que hay algo que también me parece importante repetirlo las veces que sea necesario. El problema con ellos es que no quieren que nosotros seamos los que hagamos las reformas, ¿sí? Porque pasó no quisieron que fuera un alcalde de izquierda que fuera el primero en montar la primera línea del metro subterráneo en Bogotá, ¿sí? Y ahora no quieren que sea el primer presidente de izquierda el que resuelva los problemas del sistema de salud, resuelva los problemas del sistema pensional y resuelva los problemas del sistema del mercado laboral, porque es que es para resolver problemas estructurales de la sociedad. Entonces, o sea, con las pensiones fue un poquito más fácil porque había absoluto consenso que el sistema no estaba funcionando y que había que cambiarlo. O sea, se le preguntaba desde FEDesarrollo hasta los sectores más recalcitrantes y todos entendían que el sistema había que cambiarlo. Había como matices en cuanto. Entonces, y en eso el gobierno se dio un montón. O sea, la propuesta del gobierno era que el mínimo para cotizar a Colpensiones fuera de 4 millones de pesos. Y pues se dio tanto que quedó en 2 millones y algo. Ese 2 millones permitió que los fondos privados vayan a continuar, ¿sí? La propuesta de facto del gobierno era acabar con los fondos privados, sí, pero pues había que transar. Si hubiéramos tenido 56 senadores y 80 representantes, pues no transábamos nada. Debemos trabajar las siguientes elecciones. Pues no transábamos nada y pasábamos la reforma tal cual como se discutió en la campaña, que era el tope de 4 millones, porque el tope de 4 millones, como digo, de facto acababa con los fondos privados de pensiones. Y así está pasando con las otras. ¿Qué pasa con la reforma al sistema de salud? Pues que estamos hablando de muchísima plata, estamos hablando de 100 millones de pesos anuales, ¿sí? Entonces, al final, y en eso sí soy muy marxista, el tema siempre termina siendo la plata, ¿sí? Y hacia dónde se va la plata. Entonces, esta gente no está dispuesta a ceder un peso, a no ser de que sean ellos los que hagan los cambios. Y si ellos hacen los cambios, después no lo terminan cobrando en impuestos o alguna vaina, ¿ya? Pero la cosa va por ahí. Y comento esto por varias cosas. Hay unos teóricos de la ciencia política que les llaman los teóricos de las élites. Hay como dos que son súper importantes, que son Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca. En síntesis, todos los teóricos de las élites dicen que la historia de la humanidad es una historia de
donde se analiza cómo las élites han gobernado a las mayorías. Y son élites, ¿por qué? Porque son minorías organizadas que gobiernan a las mayorías desorganizadas. Cada vez que las mayorías se organizan es cuando hay una revolución o un cambio estructural, ¿sí? Lo que dicen los teóricos de las élites, que es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, es que lo que pasa es que hay un intercambio de élites más o menos en cada revolución, ¿ya? Lo que yo creo, con lo que ha pasado en los últimos años en este país, es que las mayorías se están organizando cada vez mejor, más o menos, ¿sí? Y esas élites que tradicionalmente han gobernado, pues ya no les queda tan fácil como gobernar como antes. Y entonces ahí viene sobre todo el tema de la comunicación, porque no solo son élites políticas, son élites económicas, son élites culturales. Por eso los periodistas de Blue Radio y de todas estas emisoras les molesta tanto, pues, Levi Rincón o Wally o todos estos personajes. Las bodegas petristas. Porque al final lo que pasa es que rompieron con el monopolio que tenían de la información y de la educación política. Entonces, y eso es parte de lo que está pasando en estos años. Ya a esas élites corporativas mediáticas no les es posible contarnos qué es lo que está pasando, porque siempre existe otra opción de comunicación y de educación política, ¿ya? Y cada quien se informa de alguna manera. Yo insisto, de muchas maneras, no solo de formas progresistas y de izquierda. O sea, parte de lo que hizo la campaña de Rodolfo tan buena fue que tenían todo un aparato de difusión por WhatsApp que era muy bueno. O sea, la gente cree que solo fueron videos de TikTok, pero no solo fue eso, ¿sí? La campaña de Rodolfo organizó la comunicación municipio por municipio, departamento por departamento, habían grupos municipales, grupos departamentales, grupos regionales, y entonces difundían la información de una manera muy efectiva y con productos cortos pero efectivos. O sea, sí, lo que más se popularizó fueron los videos de TikTok. Y traían todo Ni tanto, yo digo que fue después, en segunda vuelta, que sí llegaron todos a decirle a Rodolfo, Pues se unieron los de derecha con él. porque era Rodolfo, era Petro, entonces todos se juntaron con Rodolfo ya. Pero la plata yo creo que llegó después, porque es que yo sí creo que hay como que eso también expresa que en estos momentos la mayoría de este país no cree en los que tradicionalmente han gobernado, ¿sí? Ahora, eso no es inmediatamente traducible a que la mayoría van a votar por opciones progresistas y de izquierda. O sea, si mañana surge otro Rodolfo Hernández, es probable que voten por ese personaje, con un discurso similar, porque mucha gente en la izquierda dice que la enemiga es María Fernanda Cabal, pero Cabal ya llegó a un tope. Vicky no sé, Vicky todavía no sé, sí, porque yo creí hace unos meses que Vicky era la nueva Rodolfo Hernández, pero ahora yo no lo tengo tan claro porque Vicky está como estancada, sí, como que no fue suficiente con salir y decir que fuera candidata, pero todavía hay espacio para que llegue alguien que puede ser mujer, hombre, con un estilo muy similar al de Rodolfo, porque Rodolfo al final es lo más cercano que tuvimos a tener un presidente como Javier Milei acá en Colombia, ¿sí? Pero yo insisto, eso todavía puede pasar, porque es que la mayoría de la gente está mamada de los políticos de siempre, ¿sí? De Álvaro Uribe, de Germán Vargas Lleras, de Mauricio Cárdenas. Pues esta semana hubo muchos videos sobre la cumbre de Asobancaria, y en Asobancaria todos aplaudieron a Mauricio Cárdenas como el que va a enfrentar a Gustavo Petro, pero Mauricio Cárdenas es un pésimo candidato, o sea, yo estoy seguro que no tiene ninguna posibilidad. Además, porque Mauricio Cárdenas viene bebiendo de la teta del Estado como desde el 93, cuando estuvo en su primer viceministerio, ¿sí? Y el man es hijo de un man que fue gerente de la Federación de Cafeteros. O sea, es alguien fácilmente atacable por lo que es y por lo que representa, y no va a ser presidente. Pero lo que quiero decir con esto es como que pilas,
porque eso no garantiza que vaya a haber un gobierno de izquierda y progresista que le dé continuidad a este, porque lo que hay es mucho descontento, pero es un descontento desorganizado, ¿sí? Es un descontento que hay que organizar, y eso es lo que falta, y por eso decía ahorita lo del pacto histórico, o sea, toca aprovechar estos espacios y sumar cada vez más gente, porque al final esto se define con votos, ¿sí? Y eso al final tiene que ver con lo que su merced decía. No tenemos la fuerza para cambiar la constitución en año y medio y decir que siga Gustavo Petro. Yo creo que Petro tampoco es que lo quiera, ¿sí? O sea, ¿por qué no? Y no solo no puede, sino que él mismo lo ha dicho, como que yo voy hasta el 2026 y el hombre, digamos, me da la impresión que efectivamente está agotado, ¿sí? Porque pues, pero pues está bien, o sea, es lo normal, es lo esperable, es un ser humano, ¿sí? Entonces, al final el punto es repetir lo otro, toca es organizar todo este descontento, ojalá alrededor de lo que debería ser el pacto, y pues avanzar cada vez más. Puede que sea poquito, puede que sea mucho, pero también hay que hacerse la idea de que esto es un proyecto a mediano y largo plazo, o sea, el país no se cambia en 4 años, tampoco creo que se cambie en 8, es un proceso de 12, 15, 20 años. La China se demoró como 40 años. La China para sacar a 800 millones de personas de la pobreza se demoró 40 años. Todo lo que es social es muy... Hay un problema que tenemos, sobre todo en la izquierda, y es que leemos la política como es una posición moral muy complicada. O sea, como si nosotros fuéramos los buenos y todos los demás los malos. ¿Ya? Y al final lo que importa es que se hagan las cosas. ¿Sí? Y que el presidente está pensando en el proyecto. Y si para el proyecto sirve Roy Barreras y nos orienta así, pues claro. Y ahí es donde voy con Roy Barreras. Ahí es donde, a mí nos tocará. Sí. Más que, pero es, digamos, en mi posición personal. ¿De qué? Más que nos tocará, ¿de Roy? hay personajes que han jugado en este gobierno y han jugado a favor del proyecto, y hay otros que también que fueron una piedra en el zapato dentro del gobierno. Y si uno evalúa lo que hizo Roy Barreras mientras fue presidente del Congreso, si no hubiera sido por él, no hubiera pasado la reforma tributaria. ¿Sí? Que con todos los recortes que se le hizo, fue la reforma tributaria más progresista que se ha hecho en este país en los últimos 30 años. Pero otra cosa es, por ejemplo, un Mauricio Liscano, un Alejandro Gaviria, que claramente fueron una piedra en el zapato. ¿Sí? Entonces a mí me da la impresión, pues ojalá no me esté equivocando, que pues Roy es un personaje que es muy hábil y que siempre y que es leal, ¿sí? Que es leal al proyecto al que le apuesta, más o menos. Que es algo similar a lo que pasa con Benedetti, ¿sí? Pero entonces hay todo un prontuario detrás de los dos y no, pues tenaz lo que hicieron antes, pero pues, y también es mi posición, mientras sirvan para cambiar este país, pues se toca usarlos. Y yo creo que es lo que piensa también el presidente. ¿Sí? Más que Petro sin ellos no hubiera llevado el presidente. Pero, un minutico, tú que hablaste de la Revolución Francesa y hablaste del siglo XVIII, siglo XVIII sobre todo, recordemos que en esas épocas las cortes tenían su bufón. En este momento el nuestro es Benedetti, digamos así, y el nuestro bufón. Claro, todas las cortes mandaban el bufón, claro. No, y más que bufón, en estos 2 meses es el único ministro que yo he visto que se ha parado durísimo en todos los medios de comunicación. ¿Sí? Que además es su función, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que hacer un ministro del Interior, que está impulsando al mismo tiempo una reforma y una consulta en el Congreso, y es lo que está haciendo. O sea, yo no he visto a ningún otro ministro parándose duro en los medios de comunicación y dándole a todos duro y pues defendiendo las tesis del gobierno, que es Benedetti, pero pues ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Pues es Benedetti, ¿sí? Y ese antecedente